Hola, bienvenidos a esta segunda clase de Derecho Procesal 1, en el que vamos a tratar el tema del Poder Judicial. Si ven en la pantalla, en la diapositiva, nos encontramos un escudo. Este escudo está formado por la corona real, un escudo que pertenece a los reinos de Castilla, León, Navarra, en definitiva, Aragón, Cataluña, en definitiva, son los escudos de las regiones que pertenecen, oficiales e integral, de las regiones españolas, del escudo que hay, y una espada con una balanza de dos brazos. El primero, la corona real, hace referencia al rey. El escudo hace referencia al Estado, es decir, al poder que tiene soberano que tiene el pueblo. La espada hace referencia al poder y la balanza a la justicia. Estos son los elementos que forman el poder judicial. Y de una manera muy concreta, el Consejo General del Poder Judicial, que este es su escudo. En los últimos meses, en los últimos años, se ha venido discutiendo precisamente la composición del Consejo General del Poder Judicial. Está formado, por la Constitución lo dice así, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, por el presidente del Tribunal Supremo, el vicepresidente, por el presidente de la Audiencia Nacional, y luego el Pleno del Consejo y 20 vocales. Esos 20 vocales, que es donde viene de una manera muy especial los poderes políticos y de los que se habla de una manera muy especial la separación de poderes que hay entre el Estado y el poder estatal, el poder legislativo y el poder judicial, pues nos encontramos que hay 20 vocales que se eligen de la siguiente manera. Aquellas asociaciones de jueces y abogados, juristas, que con una representación mínima del 2% deberán de proponer 36 candidatos. De esos 36 candidatos, el Senado elige, el Congreso de los Diputados elige 6, el Senado elige otros 6 y los 8 restantes, es decir, hasta 20, son elegidos de entre ese grupo precisamente por las cámaras, usando un criterio que sea el de 3/5 de la Cámara. Bueno, de esta manera se intenta llevar de una manera imparcial en la composición del órgano de gobierno de los jueces y de los magistrados. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años, en los últimos meses que ha venido en la prensa? Lo que ha sucedido es que al no poder reunir los partidos políticos una minoría o una mayoría de 3/5, pues han estado bloqueados los nombramientos de los consejeros del Poder Judicial, poniendo en entredicho precisamente el sistema, es decir, la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero esto viene a ser el órgano de gobierno del Poder Judicial. Ahora bien, el Poder Judicial está compuesto, ese órgano de gobierno, bajo su potestad, bajo su gobierno, nos encontramos con el Poder Judicial, que está formado por los juzgados y tribunales españoles, que están compuestos de jueces y de magistrados. Esos jueces y magistrados pertenecen, dependiendo del orden, a un orden civil, penal, contencioso administrativo, al laboral, al penal, al militar, etc. Ahora bien, esa jurisdicción, también esos jueces, pueden ejercer como jurisdicción voluntaria. Por ejemplo, hemos puesto los testamentos hológrafos. O cuando un administrado, es decir, un sujeto, pide un acto de jurisdicción voluntaria al juez, a los jueces, a la magistratura. O bien, desde un punto de vista administrativo, como puede ser el registro civil, el cual pues, suele ser un juzgado de primera instancia o un juzgado de paz o un juez de paz, en el que se ve los nacimientos, la capacidad de obrar, el estado civil, las defunciones, y será el juez el que certifica cada uno de esos actos y luego serán inscritos en el llamado libro de familia. Ahora bien, a nosotros lo que nos interesa son precisamente esos juzgados y tribunales
que forman ese orden civil, penal, contencioso, administrativo, laboral y militar. Esos juzgados y tribunales, vemos, están compuestos de una manera jerárquica. Encima de todos está el Tribunal Supremo, luego la Audiencia Nacional, para temas específicos de drogas, de terrorismo, de violencia de género, etc. Una serie de temas que son además los más mediáticos y son los que de una manera pues aparecen siempre en la televisión. Y luego otros son los tribunales superiores de justicia, que viene a ser, válgame la comparación, como un tribunal supremo, pero de cada comunidad autónoma. No es exactamente, pero vendría a ser como esa figura traída del Tribunal Supremo de Español, que con sede en Madrid, en el tribunal en cada una de las sedes capitales de provincia de las comunidades autónomas. Y luego lo más habitual, que viene a ser los juzgados y tribunales de instrucción, o primera instancia, instrucción, que son aquellos en los que en la mayor parte de los administrados pues nos vemos abocados a acudir a esos tribunales. Pero entre los juzgados y el administrado existe una unidad administrativa de la cual participamos mucho más, porque al fin y al cabo los jueces y los tribunales pues es un acto en el que se acude, se habla con un juez, se hace una serie de exposiciones, pero el abogado, el procurador, la parte en un proceso trata mucho más con la oficina judicial, reformada el año pasado, en el año 2009, y que se le ha aumentado y se le ha dado una serie de competencias pues de trato más directo con el administrado. Está formada por el secretario judicial y luego por un cuerpo de funcionarios que lo que hacen es poner al servicio y poner en marcha precisamente los mecanismos de las instituciones, de los juzgados. Ahora bien, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de este Poder Judicial, de este Consejo de Poder Judicial? Primero, la unidad jurisdiccional, la hemos visto, que son, pues que todos los jueces y todos los juzgados, pues digamos que responden a un orden jerárquico, todo está ordenado conforme a una estructura en la cual el órgano inferior debe responder en algunas cuestiones del órgano superior, pero nunca en las órdenes de justicia, de jurisdiccionales, simplemente pues en temas de recursos, etcétera, que son cosas muy específicas. Bien, existe y lo que se busca es una independencia. Esa independencia encontramos una serie de principios muy importantes, que son la base y el respeto de todos los del sistema jurisdiccional español. El principio de imparcialidad, en la cual se garantiza que haya una justicia efectiva, jurisdiccional efectiva, en el que el juez sea un árbitro. Ya veremos más adelante, sería como un campo de fútbol, en donde hay dos equipos, hay un árbitro y el árbitro tiene que ser lo más imparcial posible. Eso tiene que ser la imparcialidad. Los jueces y magistrados están obligados a abstenerse en el caso de que haya una vinculación clara con alguna de las partes, e incluso una vinculación de familiar con aquella personal que interviene en el juicio. Es un tema simplemente de honestidad. Luego también nos encontramos que el principio de independencia. Los jueces tienen que ser completamente independientes. El Poder Judicial tiene su presupuesto, paga a sus jueces, a su personal. No depende, aunque depende de los presupuestos generales del Estado, pero no dependen son partidas fijas que no pueden ser movidas, aunque siempre el Poder Ejecutivo querrá en algún momento pues retocar esos presupuestos, pero siempre tiene que estar asegurado un sueldo digno precisamente de los jueces, de los magistrados, de los secretarios judiciales, de la oficina judicial, precisamente para mantener esa independencia. También son independientes a la hora de dar cuentas a sus superiores. Ellos nunca darán cuenta de un acto que han tenido jurisdiccional propio, ni el superior te podrá influir en el inferior
a la hora de juzgar algo, de una toma de una decisión. También la inamovilidad. Un juez no puede ser movido o removido de su puesto si no son por una serie de actos tasados. Incluso cuando llega a la jubilación ese juez, tiene que tener una serie de requisitos tasados para poder jubilarse. Uno de ellos es la edad, pero no puede ser removido un juez por una circunstancia cual sea, porque no le viene bien un caso en un juzgado. También esa inamovilidad, también la responsabilidad, el principio de responsabilidad. El juez es responsable de sus actos, pero es el Estado muchas veces el que toma de esas responsabilidades. Cuidado, aquí hay un tema de responsabilidad grave, que es la prevaricación al ser funcionarios del Estado. Principio de legalidad. El juez siempre se ha de mover estrictamente en lo que dicta la ley, bien desde el punto de vista material, aplicando las leyes materiales, o bien desde el punto de vista procesal, estando en ese momento procesal y aplicando el procedimiento. Y luego el principio de contradicción, es decir, el juez no tiene que participar en ninguna de las partes del proceso, sino que siempre tiene que abstenerse y estar siempre vinculado fuera del proceso. ¿Qué es lo que se busca precisamente en los tribunales? Pues lo dice el artículo 117 de la Constitución. Dice de esta manera que la justicia emana del pueblo y ejerce de los jueces y magistrados en nombre del rey. Tiene potestad en juzgar y ejecutar lo juzgado y no existir los tribunales de excepción. ¿Qué son los tribunales de excepción? Sobre esto ha habido ríos de tinta, pero los tribunales de excepción vienen a ser que por un caso particular no se va a montar un juez o no se va a montar un tribunal especial, un tribunal particular. Es decir, que ante un asunto no se puede juzgar, va a ser siempre lo establecido por la ley. Quizá a alguno le pueda servir de referencia que hace poco el juicio del 11M se montó un juicio especial con unos tribunales especiales en una sala especial. Todo era muy especial en ese juicio. Bueno, pero todo eso estaba predeterminado y escogido por la ley, y los jueces y los magistrados y el personal, por ejemplo, que hubo, fueron emitidos a sorteo. Muchas gracias y espero que les haya servido esta lección.